hay que aprovechar a Arturo, que pues siempre es un placer platicar con él, y hoy por suerte me tocó a mí estar aquí de relevo de Alejandro, que se nos fue a Londres. Eso, a ver si ahora sí, Entonces, Alejandro, Arturo Cano, Alejandro Ruiz, Arturo Cano, perdón, uno se va y el otro está llegando y luego me confundo. ¿Nos escuchas? ¿Andas por ahí? ¿Qué tal? Sí, sí, tocayo, ¿me escuchan? Perfecto, fuerte y claro. te escuchamos bien. Muy buenas tardes, Daniela. Arturo, gracias por la invitación y gracias a todos, a todas las personas que nos siguen por aquí. Oye, Arturo, pues empecemos, estamos tratando de pensar, pues ya estamos ahora sí en la recta final, estábamos platicando hace un rato que mañana empiezan a votar ya las personas en el extranjero, que ya empezaron en las cárceles, ya estamos ahora sí en la recta final de la campaña y tuvimos una semana que entre la reunión de Norma Piña, el video tan extraño de lo del De supuesto stalking, ¿no? Bueno, del atentado atentado contra Alessandra contra Alessandra Rojo de la de Vega, la ¿no? Ajá. Vega, y pues todo el affair de Maines y Alito y el video nuevo de Xochitl, o sea, unos días muy agitados. Y pues nos toca todavía el domingo, la marcha esta ya evidentemente de la oposición, o ya abiertamente de la oposición, y el último debate. Entonces estamos cerrando pues como a tambor batiente. Entonces pues queríamos preguntarte como la valoración que tú tienes tanto para este domingo, lo que podemos esperar, como pues para estas semanas que nos faltan. Sí. Pues ya le podemos llamar el cierre de campaña del PAN y el PRI y el PRD, que aquí en la Ciudad de México sí tiene alguna presencia, y quizá ya no tanto la marea rosa. Hay como demasiadas expectativas de la oposición fincadas en esta movilización que retomó desde hace ya algún tiempo los colores del Instituto Nacional Electoral, que, que construyó todo este edificio narrativo de que lo que está en juego es la democracia misma, que lo que está en juego es un futuro para el país en el que se tiene que optar por el autoritarismo y la dictadura de plano, o la hermosa democracia de la transición, de la etapa de la transición que tanto añoran algunos, ¿no? Creo que lo primero que hay que decir es que en el bando opositor siguen con el discurso tan fallido como torpe ya a estas alturas, de que hay miedo en Morena y miedo en Palacio Nacional a una movilización ciudadana. Ya la hicieron en otros momentos, ya hicieron manifestaciones multitudinarias, llenaron el Zócalo ya en un par de ocasiones, y el cuadro electoral no se movió. En lo esencial, digamos, se ha mantenido esta ventaja de Claudia Sheinbaum ya muy consolidada. La aprobación presidencial crece, aunque estos sectores que van a marchar el domingo, pues creo que se solidifican, se acuerpan aún más, se galvanizan en su oposición al gobierno de la 4T, con un discurso que alude a una realidad que la mayoría del país no ve, ¿no? Que alude a ideas, a formas, a dictaduras venezolanas, o, o dogmas cubanos que la mayor parte de la población no ve. Recuerdo que cuando fue candidato al gobierno del entonces Distrito Federal, Carlos Castillo Peraza decía que tenía posibilidades de ganar porque cuando uno le decía, oye, pero Cuauhtémoc Cárdenas llena el Zócalo, ¿no? Y lo llena una y otra vez. Y Castillo Peraza decía, pues ese es el error de, del cardenismo, pensar que las plazas llenas votan. Y no es cierto, las plazas llenas no votan. Esa lección, pues al parecer, no fue aprendida por quienes lanzaron la convocatoria, quienes van a participar este domingo como oradores, que es el otro punto que hay que anotar. Tuvieron ya ahí a un exministro de la Suprema Corte como orador, a dos expresidentes del IFE-INE,
uno de ellos considerado por sus seguidores y en algunos segmentos de la población como una suerte de padre de la democracia, José Woldenberg. Y ahora pues ya nada más les alcanzó para tener como oradores a los dos candidatos, la candidata presidencial Xochitl Gálvez y el candidato a jefe de gobierno, y además de ellos, en lugar de Woldenberg, Guadalupe Acosta Naranjo, perredista de, largo, de larga data, y Ana Lucía Medina, me parece que se llama, pues alguien a quien podemos calificar como filopanista. Leí por ahí una pieza periodística, una entrevista de semblanza que hizo, me parece que María Scherer, en la que ella cuenta su historia política y narra, por ejemplo, cómo en el año 2011 fue candidata a diputada local en Michoacán por designación directa del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, por Gustavo Madero, ¿no? Entonces, que digamos como que dos representantes de la sociedad civil, pues no lo son, a menos que pensemos que Guadalupe Acosta Naranjo, que lleva toda la vida en distintas organizaciones de izquierda, en 1990 creo que fue por primera vez diputado local en Nayarit, y luego pues fue secretario general y presidente del PRD, presidente de la Cámara de Diputados, un representante con todas las de la ley de la partidocracia mexicana. Entonces, bueno, pues ya se cayeron los disfraces y la elección fuera una fiesta de disfraces, pues la oposición se llevaría el premio al peor disfraz de la fiesta, y eso es lo que veremos el día domingo, con el añadido de que pues la CENTE para quitarse de encima, yo creo, los señalamientos de que son los provocadores de Andrés Manuel, ha decidido hacerse a un lado, hacer espacio para que se lleve a cabo la Marcha Rosa. Del lado opositor he visto en las redes sociales muchas alertas a la posible violencia, a las provocaciones. Pues se han hecho otras marchas en la Ciudad de México y en otros lugares del país y no ha pasado nada en ninguno de estos lugares. Han sido pues, marchas como muchas que se llevan a cabo en nuestro país con toda la libertad, y creo que así será la de este domingo, que les dará, por otro lado, mucho material para este último jalón de la campaña, mucho material gráfico, ¿no? Ya lo anticipan con imágenes generadas por inteligencia artificial, como una que circula por ahí donde se ve a una Xochitl en una pose épica con la bandera en mano y con el zócalo repleto de gente y la catedral detrás de ella. Entonces seguramente nos van a dar o le van a dar a la campaña de Xochitl Gálvez y de Santiago Taboada muchas imágenes para emplearlas como un cierre de fuerza, como un cierre con un despertar ciudadano inusual, y sobre todo para tratar de dar la idea de que todavía están en la pelea cuando los hechos políticos de los últimos días pues indican lo contrario, sobre todo eso que ustedes mencionaban en relación a las súplicas del PRI, sobre todo a Movimiento Ciudadano, para que su candidato presidencial Maínez decline a favor de Xochitl Gálvez. Arturo, digo, sabemos que la marcha va a ser a nivel nacional, están convocando en muchísimas ciudades, pero pareciera que la Ciudad de México tiene una especial importancia, o al menos para el PAN en esta oposición, como una de las figuras o uno de los territorios claves en esta disputa, ¿no? Pareciera que bueno, un poco por los resultados de los últimos debates y de cómo se han ido desarrollando las campañas, pareciera que de alguna manera se está abandonando la cruzada federal por la presidencia y se pretendiera reforzar mucho en la Ciudad de México, ¿no? Mucho aquí la posición del PAN. Y digo, ahorita mencionabas a Castillo Peraza, que tuvo una de las peores campañas, ¿no? Acabó en tercero, como con 13% de los votos. Entonces, tal vez por eso ahora estén tan ansiosos de llenar las plazas, ¿no? Y de demostrar que la Ciudad de México puede reaccionar. Entonces, ¿qué papel está jugando esta Ciudad de México en la cual las izquierdas electoralmente nunca han ganado con esta victoria estrepitosa, como podría pasar en Tabasco, ¿no? O en otras localidades del país? En este escenario político, o sea,
¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué está tan competida? ¿Y cómo se podría ver esto reflejado en la marcha del domingo? Si es que podría salir por ahí. Bueno, pues la Ciudad de México es, entre otras cosas, además del centro político de un país centralista, eh, también un símbolo para la izquierda mexicana y sobre todo para el obradorismo. De hecho, podríamos decir que aquí nace lo que conocemos ahora como el obradorismo, con las marchas contra el desafuero. Entonces tiene un significado muy especial y llevamos ya décadas escuchando un discurso de parte del PRD en un momento, ahora de Morena, en el sentido de que esta es una ciudad de libertades, de avanzada en lo que hace a los derechos sociales, digamos, pues un emblema. Por otro lado, no hay que olvidar que las derrotas de los gobiernos progresistas en América Latina siempre comienzan por perder las grandes ciudades o las capitales. Ujú. Entonces, pues es muy importante en ese sentido lo que ocurra en la Ciudad de México. No sé si para la oposición, o más bien creo, estoy seguro que para la oposición, Santiago Taboada no era el mejor candidato, tiene demasiados flancos débiles, quizá pueda ser un candidato atractivo para ciertos sectores de la población, como los que representan una franja importante en la alcaldía Benito Juárez y por la Miguel Hidalgo, pero es un candidato cuya trayectoria y sobre todo el comportamiento del grupo político que conocemos ahora como el cártel inmobiliario, pues no le dicen mucho a la Ciudad de México, no hay, como que es un grupo político que no ha entendido muy bien a la población en su conjunto, como Castillo Peraza, para volver a ese ejemplo, él jamás entendió y el equipo que trajo para contener la Ciudad de México nunca entendió lo que era hacer campaña en esta ciudad. Yo recuerdo que lo acompañé en aquellos años a una visita que hizo a la Lagunilla, al mercado de la Lagunilla, a esa sección del mercado donde venden vestidos de 15 años y de primeras comuniones, de Ujú. bodas, este, y tan no conocían la ciudad que llegaron allá a las 9:30 de la mañana, una cosa así, y me acuerdo que yo le decía a Luis Correa, que era el coordinador de campaña de Castillo Peraza, recién llegado de Mérida, le decía, oye, Luis, pues este mercado realmente empieza a funcionar como a las 11, ¿eh? Pero pues hicieron el recorrido y Castillo Peraza ahí fue esquivando las cubetadas de jabón y las escobas, porque pues apenas estaban barriendo, apenas estaban limpiando el mercado para empezar, todavía ni siquiera había clientela, ¿no? Ese detalle, digamos, indica un poco este desconocimiento de los usos, costumbres, la vida de la ciudad y también la arrogancia que vemos hoy repetida. Veía ayer un tuit de Gabriel Cuadri, este prócer de la democracia mexicana, que yo podría resumir lo que decía él como mensaje que era un llamado a votar por Xochitl, ya no darle ni un voto a Morena ni al MC, pero escrito de tal manera que parecía decir, o que podríamos resumirlo en una expresión, ustedes van a perdonar la expresión grosera, pero me hizo pensar en eso, chinga tu madre y vota por mí. Ese era el mensaje de Cuadri, ¿no? O sea, eres un idiota, eres un estúpido porque has votado por Morena y por López Obrador, pero ahora vota por mí, ¿no? Desde la arrogancia y el egocentrismo que tienen muchos de estos personajes en la oposición, es ofender al elector, a la electora, y después decirle, pero tu salvación soy yo. Sí, bueno, de eso hemos visto un montón de ejemplos y también del desconocimiento de algunos panistas. Hace un rato estábamos hablando de esta propuesta de Sí. Santiago Taboada, cuando le preguntan, ay, ¿vas a subir las tarifas del metro? Y decía, no, por supuesto que no, solo para los que tengan más largo recorrido. Y uno dice, sí, claro, o sea, súper normal que se le ocurra subir la tarifa de los que vienen de los Reyes La Paz y que sea más barata o subsidiar más la que va de la Narvarte a la Roma. O sea, es el desconocimiento total de la ciudad, aparte del clasismo tan grande O que el, tiene. el, el desprecio, ¿no, Daniela? O sea, hubo, Totalmente, hubo un totalmente. detallito, hubo un detallito en el debate chilango que a mí me llamó la atención porque llega un momento en que Taboada presenta una portada del diario La Prensa, ¿no? 24 horas de balacera.
en Iztapalapa. Esa era la portada. Y enseguida no dice, y es tu culpa, Clara, o esos son tus resultados, Clara. No dice eso. Dice, así son, refiriéndose a todos los habitantes de Iztapalapa. Así viven. Pues por eso les quiere cobrar más el metro, más caro, les quiere cobrar más caro el metro. Oye, Arturo, yo te quiero preguntar dos cosas, pero bueno, una, hablando de esto del miedo de Morena, porque justo yo vi unas portadas de periódicos que dicen o decían que se va a encerrar Palacio Nacional de aquí a las elecciones y que si tiene miedo, y yo pensaba, pues yo también tendría miedo, después de las cosas que hemos estado viendo, ¿no? Después de lo que hemos visto, le voy a pedir a Alexis que nos ponga, le compartí una cosa que nos llegó por algunos chats que tenemos como Fifis, una cosa que se ha estado replicando en algunos chats de gente que es opositora a Morena y que se los voy aquí a leer, pero voy a ver si se los puede poner Alexis en la imagen, que dice esto, dice, fíjate nada más, dice, esta mañana 16 de mayo de 2024 y como uno de los miles de empresarios que mantenemos al gobierno con nuestros impuestos, tomé la decisión de hacer algo útil por nuestro México y se los vengo a proponer. Algo útil. Le notifiqué a todos mis empleados que todos aquellos que lleguen con rastros de tinta indeleble en el dedo índice el día 3 de junio tendrá doble paga por ese día. Además, les dejé saber que si gana Xochitl las elecciones, recibirán 21 días de aguinaldo este año en vez de los 15 días que marca la ley. Somos miles de empresarios y si planteamos esto a nuestra fuerza laboral, estaremos asegurando el futuro de nuestro país. No es comprar votos, como lo hace Morena. Bueno que lo aclaran, ¿verdad? Es mejorar las condiciones de nuestros empleados a través de un voto razonado. Entonces, ¿qué son los programas sociales? Dice uno, ¿no? Únete a mi iniciativa y hagamos esto viral. Una semana extra de esfuerzo que hagamos por darle una gratificación a quien la merece y que pueda salvar de años de dictadura. Compártela a tus amigos empresarios. Eso, bueno, está circulando en redes junto con todos una serie de videos que ya también les compartí, que replican esto de que si Venezuela, que si Chávez, que si Cuba, todos los mitos que ya no sabemos, más todo lo que ha pasado en las últimas semanas, incluido el tema de la agresión a la candidata del PRI acá en la Cuauhtémoc, y una serie de cosas, pues yo también les tendría miedo, porque parece que están demasiado desesperados y que están apostando a hacer pues, cualquier cantidad de cosas, incluso estas compras de votos que no son, según ellos, compras de votos, ¿no? Que a estas alturas ya no les alcanzan para descarrilar la elección, digamos, porque quizá lo que quieren es manchar esta elección de modo que la persona que gane la presidencia, en su perspectiva, en su lógica, resulte afectada, su legitimidad minada. Yo creo que por ahí puede ir. Llamados como este, que ahora circulan de manera anónima, han circulado en otras elecciones presidenciales y abiertamente firmadas por los empresarios, ¿no? Yo recuerdo que al menos los Coppel hicieron algo así, quizá también en Bimbo, no sé, los han hecho algunos empresarios importantes, ya no digamos algunos medianos que ahora ofrecen incentivos como antes ofrecieron, y aquel que vote por la opción roja será despedido o perderá su trabajo para que aprenda. También han usado ese expediente, pero bueno, pues parece ser que ya, como están las cosas en las encuestas, parece ser que con todo y que no hay que quitar el dedo del renglón de la preocupación por hechos violentos y con esto de que sigan agresiones y asesinatos incluso de candidatos en algunas entidades de la República, parece ser que la mayor parte de las campañas o de las piezas de campaña negra que la oposición sacará en los próximos días, pues no pasarán de ser fuegos de artificio, chinampinas que se perderán en, en medio de una elección que ya parece muy encaminada y resuelta.
Por otro lado, pues es muy divertido estar viendo al MC y al PRI en estos dimes y diretes, ¿no? Yo desde hace algunas semanas ahí en las mesas con Astillero he mencionado que me resulta muy curioso que estemos viviendo este enfrentamiento entre el MC y el PRI, particularmente enfocadas las baterías de los naranjas contra el PRI, porque se están disputando el papel de partido bisagra, ¿no? De partido gozne, y por eso los ataques contra Manlio Fabio Beltrones, que fue una suerte de vicepresidente en los sexenios panistas, un personaje con mucho poder. Y entonces es muy curioso que estemos frente a el pleito de dos viejos políticos, Dante Delgado por un lado y Manlio Fabio Beltrones por el otro, que se formaron con el mismo maestro. Es decir, en el pleno siglo XX estamos viviendo los rescoldos de un pleito del siglo XXI, los rescoldos de un pleito del siglo XX, de un pleito además que se da entre dos cachorros de Fernando Gutiérrez Barrio. Ay, qué susto. Pues sí, los dos, Delgado y Beltrones, se formaron al lado de Gutiérrez Barrios, fue su maestro, su mentor, su hacedor político en gran sentido. Entonces, bueno, pues se conocen, saben de qué pie cojea cada uno y saben también cuál es el papel que tienen que disputar en este momento. En el caso de que Morena no lograse concretar lo que ha llamado el Plan C, el papel y el precio de esa tercera fuerza va a ser altísimo, porque va a requerir la 4T en su segundo piso, pues lograr acuerdos con alguna de estas dos fuerzas, ya sea con el PRI o con el MC, si partimos de un escenario en que pasada la elección hacia el PAN se corra la derecha, incluso sectores de la derecha que no se ven representados o reflejados en este momento ahí, y que entonces si le va muy mal al PRI y le va bien al MC, podríamos tener el escenario en que junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador se vaya el PRI. Uf, vaya escenario. Pareciera, Arturo, que alrededor de lo que está preparando la oposición está esta idea que han ido implantando y que han ido repartiendo, así como estas cadenas de WhatsApp, ¿no? Y como esta guerra sucia de noticias falsas y demás. La idea de que la elección justa está en riesgo y de que podría ser una elección que se robaron los de Morena o que truquearon y entonces van a pedir ante tribunales que se anule esta elección, ¿no? Pareciera que con esta marcha del domingo quieren decir, miren cómo sí hay muchísima gente que votaría por nosotros, miren cómo son tantos estos empresarios que llamaron a sus trabajadores a manifestarse en las calles y tal fue la respuesta que aquí estamos, ¿no? Entonces pareciera que este golpe de desconocer la elección pudiera ser el próximo paso de la oposición. Podría ir por ahí, ¿por dónde se podrían ir armando? ¿Por dónde podrían ir siguiendo esta disputa, si es que se puede llamar así? Bueno, y cuando nos enteramos, Arturo, Daniela, de reuniones como esta celebrada entre la ministra presidenta de la Corte, los consejeros del Tribunal Electoral y el presidente del PRI, pues eso, que es una hipótesis que empieza a cobrar forma y sustancia y comenzamos a malpensar sobre las intenciones, sobre si las intenciones de los ministros de la Corte solamente son preservar la independencia del Poder Judicial o si hay intenciones que van hacia otro lado que podría incluir, insisto yo, manchar la elección, de quitarle, o un intento de quitarle legitimidad a Claudia Sheinbaum, que es la más probable ganadora de esta contienda, y de dificultarle el arranque del gobierno. Además, digo, ya a estas alturas de la contienda y más o menos definido, o más bien ya definido quién es la más probable ganadora de la contienda, podemos empezar a hablar de cuáles son las dificultades que tendrá en el arranque y para lograr la aprobación de las iniciativas que vaya presentando. Y yo creo que
que en ese terreno, por supuesto que habrá una preocupación sobre cuál será el papel de la oposición según la votación que obtenga, cuántos diputados o senadores logre llevar, pero también va a haber una preocupación en el flanco interno, porque yo no estoy seguro de que personajes que van a llegar al Congreso con las siglas de Morena necesariamente estén alineados con el proyecto de Claudia Sheinbaum con sus días. No lo van a decir en este momento, lo iremos viendo con el correr de los meses. Yo en la más reciente entrevista que le hice a Claudia Sheinbaum a principios de marzo, le pregunté directamente, le dije, pongamos un escenario, 2025, la presidenta Sheinbaum envía una iniciativa al Senado de la República que es de su particular interés. Y ahí se la paran a Dan Augusto López y Marcelo Ebrard. ¡Ah! Me contestó de bote pronto, eso no va a pasar. Pero yo no estoy tan seguro de que no vaya a pasar. A estas alturas, a unos días de las elecciones, yo no he escuchado, no sé si ustedes lo hayan escuchado, a Marcelo Ebrard diciendo que ya cerró el capítulo de la elección interna de Morena. Eso No, no lo hemos pues, visto. pues no Y creo que lo pues vaya a está decir, ¿no? haciendo, y Marcelo está haciendo su acopio de fuerzas, conserva sus alianzas antiguas. Hace pocos días estuvo en Guadalajara y tuvo un evento ahí con maestros que fue organizado por Tomás Vázquez Vigil, el principal operador o uno de los principales operadores en política de la maestra Elbester Gordillo. Entonces, bueno, ¿cuál es ese juego? Cuando la maestra Elbester Gordillo se ha reunido hasta con Xochitl Gálvez, está ahí dándole su respaldo a la candidatura opositora. Entonces, bueno, veremos cosas interesantes, cosas inéditas, porque no es ningún secreto para nadie que la fuerza política y moral de Andrés Manuel López Obrador, pues no va a transferirse de manera automática a Claudia Sheinbaum, que va a haber que tener otro tipo de arreglos, otro tipo de juegos, de contrapesos y de alineamientos. Y bueno, eso lo veremos y ahí una de las principales tareas de la nueva presidenta de este movimiento, pues será construir un partido político, que hasta ahora Morena no lo es si nos ponemos rigurosos, ¿no? En esa misma línea, Arturo, y ya para ir terminando, estaba yo viendo esta semana todos estos programas, de la entrevista de Xochitl en tercer grado, luego la discusión posterior, el tercer grado, la hora de opinar. Bueno, me tuve que echar todos esos como también para ver qué estaban pensando. Y decía Denise Dresser, que ha sido pues durante muchos años como ese emblema de la politóloga, ¿no? Que representa a un grupo social. Decía, esto no es de izquierdas derechas, esto no es de progresismos contra neoliberalismos, esto es una batalla, también para defender y argumentar su defensa, que decía, es la única vez que voy a defender al PRI, como me irán defendiendo al PRI, pero decía, es una batalla del totalitarismo contra la democracia. Y justo ubicaba al PRI en la democracia. Entonces, para una es como un poco muy difícil entender como esas explicaciones de los politólogos o de una élite, pero a lo que voy es que están, o sea, es esa parte, pues, del discurso que se está defendiendo, incluso también el del empate técnico o el de en la Ciudad de México o el de que todavía no se ve el voto oculto en estas diferencias de 30 votos. ¿Cuáles son los principales retos que tú le ves justo a esto que estás diciendo de la construcción, más allá del partido político, de las relaciones que va a tener que tener Claudia Sheinbaum con pues los otros poderes que pues, también van a estar un poco como pollos sin cabeza? Pues creo que el tablero va a estar muy movido, muchas piezas incluso tumbadas, a lo mejor hasta faltan algunas, va a ser una tarea eh, muy, muy complicada en el arranque. Vamos a ver también la diferencia que finalmente resulte en la elección, porque eso va a determinar quizá la profundidad de algunas propuestas, de algunos cambios, o la velocidad del mismo arranque, ¿no?
lo que ha ocurrido en estos tiempos con la llamada opinocracia, yo también me vi unos de esos programas en estos días, y me llamó la atención ver en el de Canal 11, por ejemplo, y también en los de Televisa, algunas, bueno, primero que ya como han hecho desde hace varias semanas, han empezado a matizar a algunos de los más radicales opositores desde la opinocracia, han empezado a matizar ya sus ataques, han empezado a reconocer la fuerza y el jalón político de López Obrador, pero también es muy curioso ver ese fenómeno de cómo quienes ayer ensalzaban las encuestas y las consideraban una herramienta moderna y una maravilla que nos acercaba a los países con democracias más avanzadas, pues ahora creen que las encuestas no sirven para nada, ninguna, y que hay que tomar en cuenta otros factores, y entonces recurren incluso a estudios que miden quién sabe qué cosas, o inventan incluso estudios. Me tocó ir a José Antonio Crespo, que va por ese lado, pero en ese programa de ¿cómo se llama el de Canal 11? Yo lo conocía como Los Hombres de Negro, pero Ay, el de donde están Aguayo, Paoli y todos ellos, es Primer sí. primer plano, plano, ¿no? creo. Ajá, ese. Primer plano, En el de primer Canal plano me 11. llamó la atención que en el análisis electoral, y mientras hablaban de encuestas y de qué herramientas utilizar para saber el voto oculto, o que hay gente que por miedo no responde, en fin, Sergio Aguayo, el académico del Colegio de México, tuvo de pronto un arrebato de sinceridad y dijo que en esta elección están ocurriendo muchas cosas que no habían ocurrido en otras elecciones presidenciales. Llevamos 5, acotó, o sea que es más o menos el tiempo que llevan en ese programa, eh, un programa evidentemente muy plural, ¿verdad? Porque todos los que están ahí opinan lo mismo, y en su arrebato de sinceridad dijo, estamos confundidos. Creo que eso es lo que le ha pasado a un gran sector de la intelectualidad o de la opinocracia, sobre todo aquel sector que no ha estado dispuesto ni siquiera a entender, porque el odio, el rechazo, la descalificación hacia López Obrador y la 4T en general, pues les nubla mucho la mirada. Sí, y ahorita que decías de Crespo, ¿qué le pasó, verdad? O sea, es que sí, o sea, ¿qué le pasó a ese grupo que se supone que eran como los aviondos de la política? O sea, que cosas que no se las cree, las barbaridades que dicen, o sea, podrían ser estudiantes de Oye, preparatoria diciendo ese, cosas que, ese eh, programa empezó en 2000 y muchos de los que siguen siendo ahí ponentes son los mismos de 2000. Llevan ahí 24 años. Como dijo Aguayo, han visto pasar muchas elecciones. Y ahora, como la realidad no responde a sus deseos o a sus predicciones o a sus análisis académicos, pues declaran cuando se ponen sinceros que están confundidos. Pues sí, pues yo creo que ya con eso vamos cerrando. Arturo, nada más con un mega agradecimiento que estés aquí compartiendo con la audiencia de Pie Página. Yo solo sí quisiera preguntarte cuál es la valoración que tienes, que ya te he oído en otros espacios, pero me gustaría que la compartieras aquí, con el tema de María Amparo Casar. Pues yo creo que hubo un exceso en el trato desde la presidencia de algunos de los datos, y una respuesta igualmente excesiva del otro lado, poniendo el caso de la señora Casar como si se tratase de la mayor ofensa, agresión o ataque en contra de las instituciones democráticas, ¿no? Me parece, por otro lado, que aquellos escandalizados con esa denuncia no hayan tenido la misma, digamos, el mismo interés ni la misma gana de ir a fondo contra los casos de corrupción en petróleos mexicanos. ¿Cuántos
¿cuántos millones de pesos fueron los desviados por Romero Champs a la campaña del PRI? Uy, No, quién ¿Quién sabe. quién era el tesorero de ese sindicato cuando se dio ese desvío de muchos millones de pesos, de millones de pesos han hablado más, de Pemex hacia la campaña del PRI a través de su sindicato? Pues era Aldana, ¿no? El actual dirigente. Hay, hay, este, hay muchos pendientes, lo hemos dicho en otros espacios, en el caso de la 4T con respecto al combate a la corrupción. Aquí, además, existe eh, pues un problema, yo diría, hasta personal ya entre el presidente y no la señora Casar, sino Héctor Aguilar Camín, ¿no? A quien el presidente ubica como parte de este grupo, como parte del grupo del que formaría parte también Casar, ¿no? Sí, con Aguilar Camín es un, un odio jarocho el que se trae en el presidente, escritor e intelectual, y creo que es mutuo, ¿no? O sea, es porque el mutuo, es presidente ha mutuo. sido muy, También si ha oyes sido muy, si oyes a Aguilar el Camín, presidente ha dices es sido, de ida y el vuelta. presidente ha sido muy rudo con él, pero también Aguilar Camín ha sido, pero mega rudísimo. Recuerdo aquel episodio de un Zoom que se dio a conocer, era un Zoom para un grupo de sus ex compañeros del Instituto Patria, pero pues se hizo público. Y ahí Aguilar Camín trazaba la ruta de la oposición, le decía, en la última trinchera de nuestra lucha va a ser la Suprema Corte, entonces tenemos que ganar a cada ministro, y si logramos que las convicciones y las ideas del círculo rojo lleguen al círculo verde, no va a haber ya nadie que le crea hacia el 21 y entonces va a perder la revocación de mandato, y así lo dijo, pongo entre comillas, por petulante y por pendejo, en referencia al presidente, ¿no? Entonces, bueno, pues es un pleito que tiene todos esos ingredientes. A veces los grandes movimientos políticos tienen la explicación más sencilla en los sentimientos humanos más primarios. Uno busca explicaciones a veces en la sociología o en la ciencia política y pues no las hay. A veces son cosas incluso hasta del trato personal o de la animadversión muy, muy personal. Pues Arturo, siempre es interesantísimo compartir estos espacios contigo y escuchar no solo toda tu experiencia política, sino tus agudos análisis. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. También te celebran mucho aquí en el chat Muchos de dicen no se YouTube. vayan, pero pues sí nos tenemos que ir ya. Bueno, Pero muchas gracias a muchísimas ustedes y a gracias. todos los que nos siguen. Abrazos.